Ahora busquen en el primer capítulo del libro del Éxodo. Hace años hicimos una serie de estudios sobre el libro del Génesis entre semana y también en los cultos de oración entre semana hicimos una miniserie sobre el Éxodo, llegando como a mitad del libro. Y nuestra intención ahora es de analizar este libro en una forma práctica, buscando la ayuda de Dios para ubicarnos y sacar el mayor provecho, ¿no?, de estos estudios entre semana. Y lo que vamos a hacer es dar lectura en el primer capítulo del Éxodo. Hay un resumen en los primeros 7 versículos del periodo de tiempo en donde después de que Israel se ubicó en Egipto, la llegada de Jacob y todo lo que pasó es un largo periodo de tiempo entre el Génesis y lo que sucede aquí desde el Génesis 15 ya son 400 años de historia. Y en el versículo 7, después de mencionar los hijos de Jacob que se convierten en las tribus, y en el versículo 7 dice que estas personas que nacieron mientras que José estaba todavía vivo, ¿no? Son muchísimas, como vamos a ver. Y en el versículo 6 murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y luego en el versículo 7 comienza un milagro, porque esto es una profecía, tanto su cautiverio en Egipto como esta multiplicación del pueblo es un milagro. Todo esto es en el trasfondo, es el cumplimiento de lo que Dios dijo a Abraham en el Génesis 15. Fueron fortalecidos en extremo, dice el versículo 7, se multiplicaron hasta llegar al punto de llenar toda la tierra de Egipto. Y en el versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aparentemente, ¿no? Parecían ser más numerosos que los mismos egipcios. Es un modismo, ¿no? Es una exageración quizás. En el 10, ahora pues seamos sabios para con ese pueblo, ¿no? Para que no se multiplique, la idea es para que no se multiplique más y acontezca que viniendo guerra, este pueblo de Israel, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces en el versículo 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Estoy leyendo la versión actualizada, ¿no? Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, se llaman Pitom y Ramsés. Estos son 2 ciudades muy, muy conocidas en la historia de Egipto. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Este es un juego de palabras aquí, en donde Dios, en su providencia, frena esta intención de parte del faraón de Egipto, y entre más que son oprimidos, más se multiplican. Y dice que crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Hay muchos comentarios sobre este tema. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y con toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaba con rigor. Y había en todo este contexto, como vamos a ver, un maltrato hasta el extremo. Ahora en el versículo 15 habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba
Cifra y otra Púa, y les dijo, estas dos mujeres se vuelven famosas en esta historia, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, si sale un niño, ¿ven lo que dice? Mátalo. Y si es hija, entonces viva, ¿no? Que permanezca viva. Pero las parteras temieron a Dios. Esto es una tremenda historia que se repite aquí en los primeros capítulos, ese temor de Dios, que es la obra de su gracia. No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y es en una forma más que una pregunta, ¿no? Les estaba acusando de hacer exactamente lo contrario, preservando la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El efecto es contrario, otra vez, en su providencia, es lo opuesto de lo que esperaban los egipcios. Y en el versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, eso es como un comentario entre paréntesis, Dios prosperó sus familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río, va a este extremo, ¿no? Ve que no puede y lograr su propósito, entonces opta por un tipo de genocidio. Echad al río a todo hijo que nazca, pero a las niñas las dejarás con vida, ¿no? Hasta ahí la lectura. Ahora, nuestro propósito en los primeros estudios, hay muchas cosas que vamos a discutir, pero para empezar, estoy viendo el reloj, incluso aquí voy a quitar ese reloj para poder verlo, para que no se nos acabe el tiempo. Ahora, hay un tema aquí que no vamos a discutir en el trasfondo de este primer capítulo, que es el porqué de todo esto, comenzando con el cautiverio en Egipto. Este tema del porqué es simplemente un asunto histórico en la providencia, el plan y propósito de Dios, es lo que fue profetizado por Dios mismo en el Génesis 15, que eso es lo que iba a suceder a este pueblo. Ahora vamos a verlo más adelante, que hay un montón de propósitos en esto. Y no vamos a discutir esto, pero esto es el comienzo de un ciclo en donde el pueblo de Israel termina siendo esclavizado en Babilonia y luego en relación con el hecho de matar a su Mesías, terminan siendo esclavizados en todo el mundo, en la diáspora, después de el año 70 DC, terminan siendo llevados cautivos a todas partes del mundo. Esto es una historia cíclica repetitiva en la vida de Israel, incluso es una parte de la historia del Antiguo Testamento, una parte principal está centrada en este tema. Ahora, cuando nos acercamos a este libro y tratamos de ubicarnos en este tema del cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, la razón más importante de este cautiverio es simplemente el hecho de que Dios nos encuentra a todos nosotros de igual manera desde un principio, nos encuentra esclavizados en Egipto. Egipto es un tipo del mundo, ¿no? Y todo lo que sucede en relación con el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto es un símbolo de lo que a nosotros nos sucede cuando todavía no hemos sido convertidos, cuando andamos esclavizados por los ídolos del mundo y cómo Dios nos busca
y nos encuentra a todos desde un principio esclavizados en este mundo de Egipto, así lo voy a decir, ¿no? Y más adelante es Babilonia que se convierte en el gran símbolo de este cautiverio al mundo. Pero el libro de Éxodo, en forma simbólica, representativa, y vamos a discutir más adelante en otros estudios todo este tema de la tipología, la simbología. El libro del Éxodo, en forma típica, simbólica, narra la realidad de cómo Dios nos encuentra todos en cautiverio en Egipto y cómo nos saca, cómo nos salva por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ese es el trasfondo, ¿no? de este punto. Ahora, en relación con esto, voy a bosquejar aquí una lista de cosas típicas, simbólicas en relación con este trasfondo y la historia. Y el primer punto es el hecho de que si tú has visto alguno de esos documentales, hay muchos sobre Egipto, o si conoces algo de su historia, te puedes dar cuenta de cómo Egipto es el lugar más extraño en la tierra, en el tiempo pasado, lo que vemos incluso en los museos, y hay museos en todo el mundo en donde hacen exhibiciones. En el museo en Londres es increíble todo lo que tienen de Egipto, y hay un trasfondo en relación con el mundo caído, en donde Egipto es un símbolo de idolatría en su forma más fea, excesos hasta un extremo, espiritismo, brujería, magia. En el contexto, todo el asunto es en relación con el diablo, los demonios, Satanás mismo, mofándose de ellos, llevándolos cautivos en su ceguera espiritual. Y en un sentido, todos nosotros nos encontramos en algún sentido llevados cautivos por los mismos ídolos, los mismos excesos. Muchos se inclinan al mundo del espiritismo, la brujería, y otros son los esclavos voluntarios del diablo sin percatarse, sin darse cuenta, mientras que otros se entregan abiertamente a Satanás, etcétera. Y vemos algún, en este sentido, vínculo. Incluso hay en la simbología muchos vínculos en relación con estos temas. Ahora, en esta simbología hay que entender bien lo siguiente. El faraón de Egipto representa al diablo. Es un tipo o símbolo de Satanás en su oposición a Dios, en sus intentos de exterminar al pueblo de Israel, en los esfuerzos que hace para esclavizar a los judíos, al pueblo de Dios en ese entonces, en su oposición soberbia, implacablemente, ¿no? Se oponía el faraón al pueblo de Israel. Simboliza todo esto, la actividad diabólica, satánica, tratando de lograr lo mismo. Y cuanto más en relación con su derrota final, el faraón de Egipto, ¿no?, simboliza y desempeña en la historia el papel de Satanás. Al mismo tiempo, escuchen bien, la esclavitud, y a esto vamos a llegar, ese es el tema que quiero introducir antes de terminar el día de hoy. La esclavitud cruel en Egipto es un símbolo de la esclavitud al pecado. Y en este sentido, hay una tremenda descripción aquí de esta esclavitud al principio del Éxodo, en donde los judíos se encuentran bajo un dominio total en relación con el faraón de Egipto. Satanás los tiene sujetos, esclavizados al pecado, es lo que voy a decir, ¿no? Y su trabajo tan pesado, tan duro, representa lo que sucede a todos los que son los esclavos voluntarios del diablo y el pecado.
En este sentido, se arma un gran conflicto para librar a este pueblo y en la simbología, lo vamos a ver más adelante, la destrucción de los dioses de los egipcios, los ídolos, en donde en una serie de plagas muy comentadas, muy interesantes, lo que vemos en la simbología es la obra de Dios destruyendo y acabando con los ídolos en el corazón de su pueblo, ¿no? Atacando y destruyendo los ídolos de los egipcios. Hay un paralelismo con la misma lucha que sucede en el corazón de cada creyente. Luego el Redentor en esta historia, el gran Moisés, y vamos a discutir desde una perspectiva muy amplia la vida de Moisés. Moisés es un tipo, algunos creen el más grande tipo de nuestro Señor Jesús, nuestro gran Redentor. Ese es un tema que vamos a analizar con muchos detalles. Ahora, el próximo punto en la lista de símbolos, la Pascua, sin lugar a dudas, según Pablo, en 1 Corintios 5, es el gran símbolo de nuestra redención por medio de la sangre derramada del Cordero de Dios. Pablo lo dice en forma directa en 1 Corintios 5. Luego, el éxodo y la salida y el cruce del Mar Rojo es un tipo, según el mismo Pablo, en 1 Corintios 10, en el versículo 2, es un tipo del nacimiento nuevo, el bautismo, o sea, la salvación y nuestra unión espiritual con Cristo en su muerte y resurrección. Pablo se refiere a este éxodo como cuando pasaron por el Mar Rojo, diciendo que fueron bautizados, identificados, unidos. Todos estos términos caben aquí en la simbología. Los creyentes somos bautizados como los judíos lo fueron en el Mar Rojo, identificados e unidos con Cristo Jesús. Ahora, el próximo punto, y estoy simplemente resumiendo aquí algunos de los detalles que nos sirven de introducción, es que obviamente la peregrinación por el desierto es un tipo de nuestra peregrinación. De esto hablamos constantemente por el desierto de este mundo caído. Y en este sentido, en su peregrinación por el desierto, los judíos se encuentran con pruebas, con dificultades, con desánimo, con tentaciones espantosas, tipo, y se ven obligados a buscar constantemente la guía de Dios, la ayuda de Dios, y el maná y el agua y la comida y sus vestidos que no se gastaron. Es una tremenda lista de cosas en donde en la simbología de estos puntos que veremos en otros estudios, estamos viéndonos a nosotros mismos. Es nuestro éxodo, es nuestra peregrinación por el desierto de este mundo. Vamos rumbo a la tierra prometida, que obviamente resulta ser el cielo. Y nuestra liberación del diablo y el pecado, ¿no? y los ídolos de este mundo, el paralelismo es directo en relación con este tema. Ahora, además, fíjense bien en el siguiente punto, cuando llegan al capítulo 20 y la entrega de la ley, en este caso la ley moral, los 10 mandamientos, encontramos el mismo punto de cómo la ley es simplemente la codificación del amor que gobierna la vida cristiana y nos ayuda a amar a Dios y a nuestro prójimo y vivir una vida santa. Vemos el paralelismo en este asunto luego que surge en relación con el tabernáculo y todos los símbolos, ¿no? en las ofrendas y los sacrificios. Y es un gran paquete en donde el tabernáculo es un símbolo en un sentido de la iglesia, sus detalles, ¿no? Cada uno de los detalles en las ofrendas y los sacrificios se relaciona con aspectos de la vida cristiana
nuestra comunión, nuestro compañerismo con Dios al pasar por el desierto de este mundo. Entonces, lo que vemos a grandes rasgos es que es un libro lleno de símbolos de la vida cristiana y la salvación. Ahora, lo que vamos a introducir en el tiempo que nos resta es este primer concepto que acabamos de ver en la pura lectura de la mayor parte del capítulo 1 del Éxodo. Lo que vemos de inmediato en la pura lectura de este primer capítulo es el tema de la esclavitud y la necesidad universal de redención o salvación de dicha esclavitud. Ahora, este tema que vamos a introducir aquí es un tema al cual vamos a volver. El día de hoy, el tiempo tan solo nos permite introducir este concepto. Y en la simbología del libro, en su enseñanza directa y práctica, ¿no? Para nosotros, encontramos a los judíos sufriendo de la esclavitud en 4 sentidos. Y los 4 aspectos de esta esclavitud son, primero, escuchen bien los puntos, son 4. Primero, la esclavitud política. Primero. Segundo, la esclavitud económica. Eso es obvio, ¿no? Tan solo en el primer capítulo se ven estos puntos. Tercero, la esclavitud social. Y cuarto, la esclavitud espiritual. Entonces, ahí de inmediato comenzamos a entender la simbología aquí. La esclavitud política, económica, social y más importante, espiritual, ¿no? Es la esclavitud en la cual se encuentran los judíos en el primer capítulo. Ahora vamos a tan solo introducir estos conceptos en el tiempo que nos resta y no vamos a avanzar más. Ahora vamos por partes. La esclavitud política que se encuentra en el primer capítulo es una realidad en la historia de nuestro mundo. Incluso cada uno de estos puntos son en síntesis la historia prácticamente de todos los países en el mundo, ¿no? Esta esclavitud es una realidad que vemos hasta el día de hoy, no tan solo en la historia, sino en la condición presente en que se encuentra nuestro mundo. Es un tema gigantesco que, o sea, cuando estamos cotidianamente, aparte de saber de desastres naturales y tragedias, etcétera, lo que escuchamos en los noticieros siempre se relaciona con la esclavitud política, económica, social y claro, nosotros, como lo vamos a ver en un momento, entendemos que en el trasfondo de todo esto hay una esclavitud espiritual. Pero la gente inconversa se fija tan solo en los otros aspectos y nunca llegan a entender la parte espiritual. Y esto es el tema en esta simbología, ¿no? Todo el tema está centrado en la esclavitud espiritual al mundo, al diablo, a la carne, etcétera, ¿no? Ahora, esto es lo que vemos, la realidad de países enteros que sufran de esta esclavitud en sentido política, ¿no? Esto es la historia del mundo. Y es el caos que vemos en nuestro mundo, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir que hay más caos en este sentido político en este momento que bueno, tendríamos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y al siglo XX, ¿no? Para ver algo parecido a lo que está pasando hoy en día.
Pero en estos conflictos políticos que existen en todos los países, hay una historia de esclavitud, ¿no? De pueblos que se sientan como sometidos a un sistema político en donde no tienen voz ni voto. Y en la historia de la iglesia cristiana, lo que encontramos es las iglesias en un conflicto constante, ya en la época, esto comienza en los primeros siglos del cristianismo, pero ya en la época post-Constantino, ese conflicto con la sociedad sacralista es lo que conduce por fin a la reforma protestante, en donde la fusión de iglesia y Estado es el instrumento, el medio usado por los gobiernos humanos, ¿no? Para mantener a los ciudadanos sujetos a una esclavitud política. Utilizan a lo largo de esta triste historia, utilizan la religión como un medio de control político socioeconómico. Y es un tema profundo que no vamos a discutir más el día de hoy, pero lo que estoy diciendo es que esta es la triste historia de nuestro mundo, culminándose en lo siguiente. Vean con mucha atención este punto. Los conceptos básicos de separación de iglesia y Estado, eso es exactamente lo opuesto de una sociedad sacralista. Cuando dijo que eso, lo que es de Dios, Dios, y lo que es de César, César, ¿no? Separó las dos cosas, dando a entender que esto es la verdadera relación entre la iglesia y el Estado. Son cosas separadas, no fusionadas, y incluso daba a entender que la iglesia cristiana no es sacralista, que no hemos de favorecer en ningún momento la fusión del poder civil, gubernamental, con el poder religioso o el poder de la iglesia, ¿no? No debe unirse nunca con ningún gobierno, como ha sucedido y como sucedió en la Iglesia Católica Romana desde Constantino hasta la Reforma. Eso es lo que vivieron. Pero esta esclavitud política, lo vuelvo a decir, es lo que vemos en el primer capítulo del Éxodo, y lo que estoy diciendo, tratando de no detenerme más, es que los conceptos básicos de separación de iglesia y Estado, de la libertad de conciencia, lo que nosotros entendemos hoy en día como la libertad religiosa, y la separación hasta este extremo, ¿no? En donde los gobiernos no tienen el derecho de imponer por encima de la conciencia de ninguna persona, ¿no? Sus ideas o sus conceptos o en un momento dado, sus leyes, sin discutir eso. Dios es el Señor de la conciencia y nos ha dejado libres de cualquier imposición de parte de cualquier autoridad humana. Esto no es una licencia para desobedecer al gobierno, y sin embargo es un punto de conflicto tremendo a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y los debates sobre el aborto y las escuelas y el sistema educativo, etcétera, y entre tantas cosas, incluso una parte del tema de pagar impuestos. Todos esos temas están vinculados con lo que estamos diciendo cuando hablamos de una esclavitud política. Pero en segundo lugar, la esclavitud económica. Es lo que se ve aquí en una forma tan fuerte, en donde se les hizo tan difícil la vida, amargaron la vida con dura servidumbre, y les quitaron los medios necesarios para cumplir con su deber, ¿no? En relación con el barro y el ladrillo, quitaron lo necesario para que pudieran cumplir con sus deberes, ¿no? Y les imponían impuestos
en una forma más que exagerada. En este capítulo hay tantos puntos en relación con esta esclavitud económica y el tema aquí es lo mismo. La mayoría de la gente a lo largo de la historia de nuestro mundo, la mayoría de la gente ha sido esclavos, han nacido en la esclavitud y han vivido la mayor parte de su vida en algún tipo de esclavitud económica. Y obviamente los grupos liberales, los grupos que no creen en la esclavitud espiritual, en la necesidad de salvación y redención, o sea, los grupos que se acercan a la Biblia tan solo para sacar cosas que parecen apoyar su postura política o económica, se basan en esto. Y incluso ese es un tema espantoso, ¿no? En la Unión Americana, de cómo han usado el Éxodo, hasta el día de hoy lo citan, ¿no? Como un ejemplo de cómo Dios nos quiere librar de la esclavitud económica. Y van por ese camino y tratan de convertir el mensaje bíblico en un mensaje que les sirva en cuestiones políticas, ¿no? Para obtener más poder político o para justificar sus políticas. Pero eso no es nuestro punto aquí. Nuestro punto es, lo vuelvo a decir, que la Biblia da por sentado que la mayoría de la gente ocupa el puesto de esclavos en este mundo. Punto. Y esta esclavitud en su manifestación económica es también, si vamos a la historia del cristianismo, tal como el cristianismo logró separar la iglesia y el Estado y poner fin a la sociedad sacralista, al uso de la religión para controlar a la gente, de igual manera el cristianismo puso fin en los países evangelizados, puso fin a la esclavitud. Esto es una tremenda historia. El hecho de que todas las naciones practicaban la esclavitud en un pasado es un hecho indiscutible, de tal modo que no puedes simplemente acusar a algún país o algún grupo de esto. Había en África esclavitud entre los africanos, en Asia, entre los y lo mismo aquí en las Américas, en la historia de México. Es increíble cómo se dedicaban no tan solo a practicar la sociedad sacralista como un medio de control político, sino que peleaban guerras de exterminio con el fin de esclavizar o exterminar a los demás, ¿no? Que no estaban dispuestos a sujetarse o que no estaban de acuerdo con ellos. Pero lo vuelvo a decir, esta esclavitud económica es algo que tan solo el cristianismo bíblico ha cambiado, comenzando con el fin en un sentido de la esclavitud, aunque no vamos a discutirlo, muchísima gente hasta el día de hoy sigue siendo esclavos, ¿no? ¿En cuál sentido? No son comprados ni vendidos como en aquel entonces, no nacen y mueren en la esclavitud como en aquel entonces. Y sin embargo, en la base de la pirámide económica hay una tremenda cantidad de personas que sirven como esclavos en cualquier sistema económico, en cualquier parte del mundo. Si tú vas al Medio Oriente, a los países petroleros que se han enriquecido increíblemente, ves de inmediato que tienen un ejército de esclavos importados de todo el mundo que trabajan, ¿no? Para mantener funcionando su sistema económico. Esto es lo mismo, lo vuelvo a decir, en cualquier país, depende, ¿no? De cómo lo quisiéramos ver, es una parte de lo que muchos piensan en términos de migración, ¿no? De los migrantes, de toda esta crisis que en este momento está sucediendo
en la frontera norte de México con los Estados Unidos, es más de lo mismo. Es gente que se va a esclavizar, muchos de ellos no lo entiendan, pero van a ocupar los puestos en el sistema económico en la Unión Americana que tradicionalmente, históricamente, estos puestos han sido ocupados por esclavos, ¿no? En un sentido serán esclavizados, explotados y pudiera ser hasta exterminados, ¿no? En ese proceso. Pero el próximo punto es la esclavitud social. Los judíos se encontraban esclavizados en sentido social. Esto es lo que acabamos de leer en este capítulo. Fueron maltratados con violencia, con discriminación, con prejuicios, fueron perseguidos, ¿no? Y tratados como no dignos de un trato humano por parte de los egipcios. Y la esclavitud social, este es otro tema que vemos hoy en día en relación con los grupos, lo vuelvo a decir, que quieren usar la Biblia para fines políticos, están gritando de día y de noche acerca de racismo, racistas, discriminación, desigualdad, prejuicios, persecución, etcétera, 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 y pretendan encontrar en esta historia del Éxodo la base, ¿no? Bíblica para tocar la trompeta y lo que dicen es que Dios está de su lado en sus intentos de acabar con la esclavitud social. Es un término, es una frase genérica que estoy usando, pero lo que vemos aquí es que esta esclavitud social de parte del faraón de Egipto en contra de los judíos llegó al extremo del exterminio. Llegó al extremo de un tipo de genocidio. Esto de mandar a matar a los niños, ¿no? Es un ejemplo directo de lo que estoy comentando aquí. Estaba con la intención de acabar con ellos, ¿no? En el sentido de impedir la procreación de hijos. Ahora, esto es un tema gigantesco que va por muchos caminos hoy en día. Incluso es una parte del debate sobre el aborto, que es un tipo de exterminio o genocidio, dependiendo de las circunstancias. Cuando vemos que entre la raza negra, ¿no? El 70% en un momento dado, en el siglo XX, el 70% de los abortos en la Unión Americana se practicaban entre gente de la raza negra y terminaron en un sentido exterminándose a sí mismos, ¿no? En cuanto a la población, en cuanto a la nueva generación, y es un ejemplo clásico de cómo esto puede rebotar y terminar en un desastre. Y en este punto, en donde la esclavitud social es el ejemplo que estamos señalando aquí, Dios tomó venganza del faraón de Egipto y los egipcios, les devolvió la moneda, ¿no? Matando a los primogénitos de los egipcios, exactamente lo que estaban haciendo aquí en contra de los judíos. Sembraron y cosecharon los amargos frutos de su pecado, y es una parte espantosa en relación con la última plaga, la muerte de los primogénitos de los egipcios. Es Dios devolviéndoles el pago por lo que trataron de hacer y en alguna medida lograron con los judíos. Y cuando nosotros miramos al mundo en que vivimos y vemos por todos lados este tema de la esclavitud en sentido social, y yo entiendo que al hablar de la esclavitud en sentido racial o socioeconómico, el clasismo que existe en tantos países. Tuvimos unas pláticas este último fin de semana
en algunos comentarios sobre el clasismo que existe en el Reino Unido. Es algo espantoso. Y nosotros entendemos que en la mayoría de los países de América Latina hay un grupo por encima de los demás, se llaman por muchos nombres, ¿no? Nosotros usamos a veces la frase las élites, estas personas de su clase socioeconómica les permite enseñorearse, por lo menos en su pequeño mundo, ¿no? En sus actitudes, en su prepotencia, en su soberbio, pretendan enseñorearse o exaltarse por encima de los demás y sujetar y tratar a los demás con desdén, con rechazo, con prejuicios y discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nosotros lo vemos entre grupos étnicos, es un tema en una forma, muchos nunca lo han entendido, en el conflicto, lo que muchos entienden como el conflicto entre los hombres y las mujeres. Nosotros lo vivimos aquí con los feminicidios y las mujeres, ¿no? Que son maltratadas, abusadas, con violencia, incluso por los hombres, el machismo. O sea, este tema va por muchos caminos. Esta forma de esclavitud social, lo que vemos hoy en día es un despliegue, o sea, un desfile de todo esto constantemente en las redes sociales y en los memes y en las burlas y en los ataques y en los comentarios y en los pleitos que se arman en Internet. Es más de lo mismo. Son una manifestación tanto de un tipo de esclavitud económica como esclavitud social, ¿no? Y es increíble ese lío, lo que vemos por todos lados. Lo que estamos escribiendo, muchos se preguntan, bueno, pero ¿de dónde surgen todas estas cosas? Y la respuesta son los amargos frutos del pecado, desde la esclavitud política hasta, obviamente, la esclavitud espiritual, ¿no? Cuanto más la esclavitud económica y social son simplemente manifestaciones de los amargos frutos del pecado, de lo que el pecado hace a los seres humanos, a sus sociedades, a sus relaciones interpersonales, internacionales. Todo esto es la historia del mundo y es la realidad presente en nuestro mundo. La única diferencia es este es un gran tema, con la influencia del cristianismo en el mundo entero, sin discutir los países no cristianos, hay un, inconscientemente, lo voy a decir así, hay un sentir, hasta yo puedo usar la palabra consenso o acuerdo entre los pueblos y las naciones de que no debe existir la esclavitud política, sin discutir lo difícil que es una verdadera democracia, ¿no? Que puede terminar en la forma más fea posible. Hitler fue elegido democráticamente, ¿no? Pero el concepto de que no debemos estar sujetos a una esclavitud política que hasta los tiempos recientes, hasta, yo voy a decir, hasta el surgimiento en algún sentido, del Reino Unido y posteriormente la Unión Americana, todas las naciones vivían bajo una esclavitud política basada en un sistema de reyes y familias reales. Y la realidad y la descendencia y el derecho de los reyes de mandar y controlar y el hecho de jurar, acabamos de verlo con la inauguración o coronación del rey Carlos en Inglaterra, todos los presentes. Es increíble la ceremonia y las múltiples cosas que hicieron a lo largo de
de la ceremonia prolongada, pero en varios momentos los presentes juraron lealtad y profesaban sumisión y obediencia al rey Carlos, ¿no? Como el rey de Inglaterra. Y hasta nos da risa, ¿no? Ver algo así. Es algo ridículo. Es el peor teatro en un sentido, porque ese sistema ya no existe, salvo en apariencias, ¿no? Estaban fingiendo, estaban actuando como si estuvieran en el siglo XVI, XVII, XVIII, algo peor, ¿no? El conflicto puritano en el Reino Unido duró 150 años, lo sigo diciendo, en donde son por lo menos 4 generaciones de británicos que sufren una catástrofe total, en donde terminan matando al rey, que se llamaba Carlos, y en donde deshacen el parlamento más de una vez, y es el conflicto clásico en la sociedad sacralista, y los conceptos de verdadera libertad religiosa, de verdadera libertad de conciencia, de verdadera libertad política, estaban de por medio en estos pleitos, ¿no? En alguna medida. Pero lo vuelvo a decir, esta esclavitud política está por todos lados hasta el día de hoy en otras formas. Y de igual manera la esclavitud económica. Son realidades en nuestro mundo. Y la mayor parte de lo que ocupa las personas, y voy a usar la palabra tercer mundo, les pido perdón, las personas del segundo o el tercer mundo, la mayor parte de sus vidas está centrada en este asunto de cómo me voy a librar de una esclavitud económica en la cual me encuentro, ¿no? O ya sea por nacimiento o por errores o por negligencia o por mala mayordomía o irresponsabilidad, lo que sea. Soy esclavo económico, ¿no? De mis circunstancias y no puedo librarme. Cuanto más en estas cuestiones sociales, ¿qué es lo que estoy ilustrando? Que si sacamos el cristianismo del contexto de estos temas, volvemos al mundo antiguo. Porque lo que hizo este gran cambio, en donde entendemos que nadie debe de ser un esclavo en sentido económico, menos político, tampoco social, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este cambio en la historia del mundo? Es el cristianismo bíblico. Incluso es un gran tema, no podemos detenernos más para ilustrarlo, pero en donde son conceptos basados en algún sentido en la Biblia, en el cristianismo bíblico, lo que están metidos de por medio en todo este paquete. Y la gente que se opone al cristianismo es la más tonta, la más necia, porque se están oponiendo a la única cosa que ha librado a los seres humanos de todo esto. Y obviamente este es el último punto aquí, el punto más importante, el punto principal es la liberación de la esclavitud espiritual. Esta esclavitud espiritual es al diablo y al pecado, a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Somos esclavos de esa naturaleza. Entramos a este mundo no libres, no autónomos, sino esclavizados a nuestros deseos pecaminosos y dominados por el enemigo de nuestras almas. Y la meta de Dios es la liberación de la esclavitud espiritual en que nos encontramos. Y esto es el testimonio de Cristo, de que todos los que practican el pecado son esclavos del pecado y del diablo, si se dan cuenta de esta realidad o no.
y que el único que nos puede hacer libres es Cristo Jesús. Y la meta de Dios en esta historia de Israel, este es el tema constantemente, lo vamos a ver en los pleitos, ¿no? Que se repite en una forma incansable. Dios exige del faraón de Egipto, que representa al diablo, que el pueblo de Israel sea librado de sus garras, que sean librados para salir de Egipto y para servir a Dios. Y la meta de Dios en la liberación de su pueblo de Egipto es que seamos libres para servir y adorar a Dios. Y en el contexto de la historia del cristianismo, es esta libertad espiritual la que ha conducido en una gran medida a todos los países del mundo hoy en día a cambiar radicalmente su concepto de los puntos anteriores, su concepto de esclavitud política, económica, social y la realidad de que hemos de ser librados de estas cosas está centrado en la liberación de la esclavitud espiritual. Y esto es el punto más importante en esta historia. Y a menos que seamos librados de las consecuencias de nuestros pecados, del castigo que nuestros pecados merecen, del dominio y el control que el pecado tiene sobre nosotros, entonces es en vano dedicarnos a librar a los pueblos o a las naciones de la esclavitud política socioeconómica. Es en vano, porque la gente sigue siendo esclavos del pecado y el diablo y serán llevados a la perdición sin la salvación que tan solo Cristo nos puede dar. Y esto es la tragedia de los grupos que usan la Biblia para promover estos puntos de vista, ¿no? Constantemente tambores de guerra en cuestiones políticas, socioeconómicas y nada, absolutamente nada acerca de la necesidad de ser librados espiritualmente. Cero, nada. Y ahora vamos a terminar leyendo en Primera de Corintios, ¿no? Para concluir aquí el día de hoy. Esto es el primer estudio, la mera introducción, algunos de estos conceptos que están en relación con el Éxodo. Y vamos ahora a Primera de Corintios, por favor, y vamos a leer un texto aquí en donde lo que estoy diciendo acerca de la libertad espiritual, la libertad del pecado que tan solo Cristo puede lograr en nuestras vidas. En 1 Corintios 7, vamos a leer este texto en donde lo que estoy comentando es exactamente lo que Pablo enseña en estos versículos. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios, por favor, que traigo aquí una Biblia, una de estas de Mateo Henry. Y tengo miedo de que vaya a presionar algo aquí, porque enfrente de mí está el teclado. Hay que tener cuidado, Tomás. 1 Corintios 7, ¿ya lo tienen? Pero vamos a leer aquí para concluir. 1 Corintios 7. Y vamos al versículo 22, ¿no? Bueno, comenzamos en 20. Cada uno se quede en el estado en que fue llamado. Ahora, ¿qué es esto? En un contexto aquí, se dirige a personas, y vamos a ver en un momento que muchas de esas personas fueron convertidos a Cristo, fueron llamados eficazmente a los pies de Cristo, siendo esclavos, ¿no? La mayor parte de la gente, un 70% es lo que dicen algunos historiadores, en aquel entonces
gente esclava, ¿no? En el mundo greco-romano, cuanto más en otros países. En otros países rebasaban el 95%, ¿no? De la población. Pero dice, si fuiste llamado en un estado, y aquí el estado que vamos a ver es de esclavitud, ¿no? Que se quede en este estado. Bien lo que dice. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no te preocupes por eso, no debes pensar que hay que lanzar una guerra para librarte de la esclavitud política, socioeconómica en que te encuentras. No dice, pero vean, si puedes librarte de esta esclavitud y hacerte libre, y la idea es o trabajando y cumpliendo un plazo de tiempo o con dinero, ¿no? Comprar tu libertad, entonces sí. El punto es que si tú puedes librarte de alguna manera lícita, entonces hazlo. Pero en el versículo, estamos leyendo en 1 Corintios 7, en el versículo ahora 22, dice que el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, es liberto del Señor. Esto es una palabra técnica que dice que si tú has sido librado por Cristo, llamado a los pies de Cristo, perdonado y salvado por Cristo, en realidad eras un hombre libre en el sentido más importante. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, vean cómo se invierten los papeles, es esclavo de Cristo. Y en este tema de la libertad, el punto que el mundo no comprende es que todos, ese es el argumento de Pablo en Romanos 6, todos los seres humanos son esclavos, o sea, de Dios o del diablo, ¿no? De la justicia o del pecado, todos somos esclavos. Y los que son nacidos en esclavitud son librados por Cristo, y los que son hombres nacidos libres, al convertirse a Cristo, se someten a su señorío y se convierten en sus esclavos. Y luego, por precio fuisteis comprados, todo el lenguaje, ¿no? El precio para librarnos y comprarnos es la sangre de Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres. Y concluye, hay muchas cosas aquí que no podemos comentar, pero es la prueba de lo que estoy comentando. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y el tema es que Dios está con nosotros, y en virtud de la liberación que tenemos en Cristo, del dominio, condenación y esclavitud del pecado, somos hombres libres, libres para servir a Dios en medio de las otras formas de esclavitud, libres a pesar de vivir en un país en donde hay esclavitud política, o vamos a decir una dictadura política, libres para servir a Dios, aun cuando nos encontramos esclavizados económicamente. Somos hombres libres, libertos. Es un tecnicismo, ¿no? Que habla de uno nacido libre, libres de la esclavitud social. No tenemos que sujetarnos a todas estas, yo voy a usar la palabra costumbres, tradiciones, y hoy en día todo lo que está de moda en cuestiones sociales, ¿no? En las redes sociales, porque nos encontramos libres en Cristo. Y así. Y de inmediato podemos ver que hay un gran tema en el trasfondo de este libro del Éxodo, y en estos temas vamos a comenzar a meternos próximamente. Padre, te damos las gracias por permitirnos comenzar con estos estudios. Te pedimos, como lo hacíamos al principio, que sean de provecho para ubicarnos, encontrarnos en el espejo de tu palabra y ver cómo
a través de Cristo, somos las únicas personas verdaderamente libres en este mundo. Y por eso te damos infinitas gracias, pidiéndote que nos ayudes a vivir esta libertad, a disfrutarla, a gozar de la libertad que tenemos en Cristo. Y por eso te pedimos por cada oyente en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.